bueno, este es parte del trabajo que yo realicé para mi tesis de doctorado y que, dadas las circunstancias que vivimos actualmente, como que ha vuelto a tener bastante vigencia, porque, bueno, justamente el tema central tiene que ver con cómo reaccionan las sociedades frente a una epidemia. En este caso, yo voy a hablar sobre una epidemia en particular que ocurrió en Concepción entre 1789 y 1791, y que tiene la virtud, en el fondo, de ser una epidemia que está muy bien documentada, cosa que no siempre ocurre cuando uno trabaja el tema sanitario para el periodo colonial o incluso para los primeros años del Chile republicano. Para sintetizar un poco lo que voy a trabajar con ustedes es un poco responder a esta pregunta: ¿cómo respondió la sociedad colonial frente a una emergencia sanitaria? Que sin duda fueron muchas, pero como les decía anteriormente, esta epidemia de viruela tiene bastante documentación, que es lo que nos permite a nosotros extraer bastante información. En términos como muy generales y como también de las consecuencias más tangibles, ¿no es cierto?, que uno puede ver de esta epidemia, hay algunos elementos que son importantes de puntualizar. Lo primero es que es una epidemia que, si bien tiene como un comportamiento en términos que se inicia, hay un pic, ¿no es cierto?, y luego baja, es una epidemia que estuvo en la zona, en Concepción, en la zona de Concepción o en la zona del Biobío entre 1789 y 1791. O sea, hubo casos vinculados a esa epidemia durante un buen periodo de tiempo. Incluso lo que se plantea es que esta epidemia parte en Santiago en 1787 y que luego se va moviendo, ¿no es cierto?, primero por la zona central hacia el sur, hasta llegar a la zona de Concepción, que es donde va a ser los principales estragos. Se estima que mueren cerca de 1.300 personas, lo que equivale al 20% de la población de la ciudad. Yo siempre planteo, cuando uno habla de números en este periodo, que son estimaciones, son los datos que tenemos, porque es imposible pensarlos en términos absolutos. Pudo haber sido mucho más, a lo mejor un poco menos, pero los datos que hay nos hablan más o menos de ese rango de población. Acá se puede ver un gráfico que hoy es estamos mucho más acostumbrados a ver, cómo fue, o sea, cómo fue el comportamiento de la epidemia, ¿no es cierto?, que parte en enero de 1789, cómo en diciembre se llega al pic de número de casos y luego comienza a bajar. Este testimonio, o sea, estos datos son los que se extraen a partir de la cantidad de funciones que están inscritas en la parroquia del Sagrario de Concepción. Por lo tanto, ese es el testimonio más fidedigno que hay, porque el sacerdote que registró estas defunciones escribió que habían muerto de viruela. Entonces se puede efectivamente hacer esta estimación. Ahora, como les decía anteriormente, es imposible saber cuántos enfermos no se registraron. Entonces, ahí obviamente los datos hay que tomarlos más bien como una referencia que como un dato, ¿no es cierto?, absoluto y demasiado como rígido. Pero sí, bueno, nos permite establecer este comportamiento demográfico y ver también el impacto que tuvo finalmente esta epidemia en la zona de Concepción. ¿Qué es lo que a mí me interesa sobre todo de esta epidemia? Tiene que ver justamente con la reacción que tienen las autoridades de la zona frente a los casos de viruela. Porque algo que puede parecer una obviedad, no necesariamente lo es para el periodo que estamos trabajando, ya que cuando aparecen los primeros casos de viruela, las autoridades reaccionan y comienzan a generar recomendaciones para prevenir el contagio. Y esa reacción de las autoridades la podemos observar a través del Cabildo de Concepción, donde se realizan 3 cabildos extraordinarios. Y uno puede ver ahí las fechas, que son bastante seguidos, del 3 de agosto, el 7 de agosto y el 16 de agosto, pero en esos cabildos extraordinarios se discute de manera bastante profunda qué hacer, cuáles son las características de la epidemia y cómo reaccionar. Y también se van poniendo en evidencia cuáles van a ser las dificultades
sabes cuáles van a ser, además, como la reacción que va a ir teniendo la población frente a las medidas que se van a ir proponiendo. ¿Qué es lo que ocurre? En el primer cabildo que se reúne el 3 de agosto, se pone en discusión, ¿no es cierto?, que hay contagios de viruela que están afectando a la ciudad de Concepción. Y en ese cabildo uno ve dos posturas. Hay una postura de algunos vocales que van a plantear que es necesario tener una actitud moderada frente a la epidemia, es decir, no hay que comenzar a tomar medidas de aislamiento, que hay que esperar que la epidemia se desarrolle, ver qué ocurre, o sea, en el fondo, tomar un poco con más calma lo que está ocurriendo. Pero hay otro sector de estos vocales que finalmente comienzan a presionar para que se desarrollen las primeras medidas preventivas. Es decir, y pensando en fines del siglo XVIII, las medidas preventivas básicamente eran aislar a la población, ¿no es cierto?, separar a los enfermos de la población sana. En este primer cabildo hay, como uno se puede imaginar un poco, es como tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, y finalmente lo que consiguen es que se envíen celadores, que son personas, ¿no es cierto?, que ellos escogen para ir a ver cuántos enfermos hay, o en el fondo hacer como una investigación de qué es lo que está ocurriendo en términos concretos en la ciudad. Bueno, obviamente después empiezan a aparecer todos los conflictos en términos que es muy difícil, no siempre los celadores logran identificar a los enfermos, pero la idea es esa, como este primer cabildo es investigar, saber cuántos enfermos hay. Posteriormente, a los pocos días, se vuelven a reunir y eso va a ir generando, ¿no es cierto?, nuevas medidas que van a estar mucho más vinculadas a la prevención. ¿Por qué? Porque justamente en este primer cabildo empiezan a presionar por generar estas medidas preventivas y uno de los vocales que más influencia va a tener en ello es Juan Martínez de Rosas, que él va a promover las medidas de aislamiento dice esto en el fondo, que se lo pongo acá porque me parece que es súper ilustrativo en el fondo, plantear que se debe sacar prontamente a los que en adelante se encontraren contagiados, como siempre se ha practicado, sin distinción de persona alguna, pues sin embargo de que se experimenta benigno el accidente, es muy de temer que sobrellevando el estado de los contagiados dentro de la ciudad, se fueran corrompiendo los aires, contaminándose unos a otros, hasta que, malignándose el contagio con el crecido número e infección, se lamentarían después las lástimas no esperadas. En el fondo, Martínez de Rosas tiene mucha claridad y promueve la implementación de estas medidas, ¿no es cierto?, de prevención, que son separar a los enfermos, y empieza a plantear algunos elementos relevantes, por ejemplo, cuando señala que deben ser separados sin distinción de persona alguna. Eso en el fondo quiere decir que deben ser separados, ¿no es cierto?, sin distinción social. Ahora, si bien, como les decía anteriormente, se mandan estos celadores, se presentan en los primeros conflictos en términos de saber efectivamente cuántos enfermos hay, y ya en el segundo cabildo, que se reúne a los pocos días, se decreta la necesidad de hacer cuarentena, de crear hospitales, ¿no es cierto?, dentro y fuera de la ciudad, básicamente un poco siguiendo este planteamiento de Rosas, en el fondo evitar que el aire se siguiera infectando y de esa manera, ¿no es cierto?, separar a los enfermos de las personas sanas. Y este segundo cabildo va a ser súper importante porque es donde nosotros mejor podemos ver la necesidad que van a ir teniendo las autoridades, los vocales del cabildo, de implementar estas cuarentenas. Ahora, nuevamente es Martínez de Rosas quien va a promover y va a justificar la necesidad de plantear estas medidas de aislamiento y de establecer las cuarentenas. Es bien interesante los argumentos políticos que él da, porque son como políticos sanitarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, plantea que no es nuevo que del cuerpo político se separen los miembros que le perjudican y amenazan su destrucción, no de otro modo que en el cuerpo humano se cortan o reparan las partes corrompidas, aunque sean de las más nobles.
La extracción de un individuo distinguido en ningún caso puede anteponerse nacionalmente al perjuicio grave que irrogará al común de su existencia y a los demás individuos de todas las clases. Con esta exposición, ¿no es cierto?, que hace Juan Martínez de Rosas, uno puede o comprender qué es lo que está atrás, en el fondo, esta necesidad de ir implementando la cuarentena. Por una parte, Martínez de Rosas va a ser muy enfático en señalar que es función del gobierno velar sobre la salud pública y el bien común. De ahí la necesidad de separar, ¿no es cierto?, a la población sin ninguna distinción social. Y en ese sentido va planteando a lo largo de su discurso que las enfermedades en el fondo tienen un componente político en la medida que el gobierno tiene que tomar estas medidas para enfrentarlas. Y en esa lógica, cuando Martínez de Rosa, en todos estos discursos que él hace en el Cabildo, habla de salud pública, lo habla como desde la noción ilustrada del concepto de salud pública. Básicamente, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el bien común, porque es el principio que justifica en el fondo la necesidad, ¿no es cierto?, de la intervención del gobierno y de tomar medidas que tienen como gran horizonte el bien común de las personas. Entonces ahí hay un discurso bien importante, bueno, que ahora por temas de tiempo es difícil quizás profundizar en todo el detalle, pero que pone en evidencia un poco este vínculo entre enfermedad, el gobierno, la situación política. Entonces hay ahí lineamientos bien importantes de cómo funcionaba la sociedad colonial también frente a esta emergencia sanitaria que ocurrió en Concepción. Por ejemplo, hay un extracto de lo que él plantea: ni los particulares ni la comunidad de los vecinos tienen facultad para hacer en lo que les irrogue perjuicio, mayormente si éste ha de derivar al público, pues esta es una de las primitivas condiciones del pacto social. Entonces la enfermedad en el fondo logra ahí ser como un eje articulador y bien transversal desde los espacios públicos y los espacios privados también, ¿no es cierto? Entonces ahí insisto en esta importancia que va teniendo en Martínez de Rosa el bien común. Ahora, a pesar de lo que se discute y de los planteamientos que va a promover Martínez de Rosa en el segundo cabildo, a los pocos, o sea, y de hecho eso se comienza a implementar, o se promueve, ¿no es cierto?, que se aíslen los enfermos, etc. El Cabildo se vuelve a reunir a la semana y media y hay un cambio completo en las políticas que se toman. Y eso es súper interesante porque cuando uno lee los informes del Cabildo, estas actas, queda como un poco, bueno, ¿qué pasó en la segunda y por qué en la tercera reunión del Cabildo se decreta todo lo contrario? Porque, ¿qué es lo que plantean? Que no se saque enfermo alguno respecto a estar ya propagado el contagio, ser imposible su exterminio, su calidad muy benigna y suave como lo ministra la experiencia, pues no peligra la vida de enfermo alguno, muy breve su convalecencia y fácil su curación. Lo que hay acá, entre la primera y la tercera reunión del Cabildo, es un giro completo respecto a las medidas que se habían propuesto y las que finalmente se toman. Obviamente la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, no es cierto, de estos planteamientos de Martínez de Rosa se pasa finalmente a una postura completamente contraria y se decreta finalmente que no haya ninguna separación de enfermos? Uno de los elementos que influyen en este cambio de actitud tiene que ver con que los primeros casos de viruela fueron bastante benignos. Es decir, la gente no se moría de viruela, sino que lograba pasar la enfermedad, y eso además era visto de manera positiva porque la gente generaba inmunidad frente a la viruela. El asunto, y como bueno, nosotros conocemos el final de la historia, sabemos que lo que pasó acá es que los primeros casos fueron benignos, pero en ningún caso significó que la enfermedad no causara una mortalidad importante, sino que en la medida que se fue desarrollando, ¿no es cierto?, y aumentó el contagio, la letalidad creció de manera bastante importante. Por otra parte, los otros elementos que empezaron a aparecer
fueron la dificultad para identificar a los enfermos, para contarlos, identificarlos y aislarlos. Que también son conceptos que hoy no, son como bastante cotidianos, pero porque uno los escucha permanentemente. Pero en ese momento, y eso bueno, también aparece en las actas, el intendente de Concepción, que era en ese momento Francisco de la Mata Linares, planteaba que ellos no tenían la capacidad de saber cuántos enfermos había y de poder separarlos. Porque, por ejemplo, era muy común que las personas escondieran a los enfermos, los ocultaran, porque hay testimonios, por ejemplo, que plantean que las madres, era como lo más común, las madres que esconden a sus hijos, para evitar que se lleven a esos hijos, ¿no es cierto?, fuera de la ciudad, a estos hospitales previsionales. Por lo tanto, hay una dificultad como muy concreta de cómo implementar la cuarentena, de cómo generar las medidas de aislamiento, y eso es lo que pone en evidencia todos los testimonios, por ejemplo, del intendente de la ciudad. Y por otra parte están los costos económicos, que también fueron planteados y presentados por el intendente, ya que, por ejemplo, Martínez de Rosa señalaba que era fundamental establecer cordones sanitarios, impedir que la gente saliera de Concepción o entrara, y el intendente, bueno, era como muy enfático en señalar que eso no era posible porque la ciudad corría el riesgo, ¿no es cierto?, de un desabastecimiento relevante. Entonces, este cambio de actitud que uno ve entre las medidas que como van ganando un poco adherentes en el segundo cabildo y finalmente lo que ocurre en el tercer cabildo, está mediada por estos tres elementos. Por una parte, por los efectos concretos que se ven de la enfermedad; por otra parte, por la capacidad, ¿no es cierto?, de identificar, de contar a los enfermos y de poder efectivamente aislarlos; y un tercer punto, que no fue menos importante, sino que tiene que ver con los costos económicos que tenía la implementación de cuarentena. Y también prácticos, porque ahí también en estas reuniones, sobre todo el intendente dice cómo hacer para que no entren. O sea, acordonar la ciudad era algo mucho más difícil de implementar de lo que podía aparecer como en términos teóricos. Bueno, el Cabildo finalmente toma en esta tercera reunión, lo que hace es promover estas medidas también planteadas por el intendente, y no se establecen cuarentenas estrictas, se construyen algunos hospitales que son provisionales, pero no se genera un poco el plan que había promovido Martínez de Rosa. Y la epidemia, como un poco les mostraba en el gráfico al inicio, sigue su curso, ¿no es cierto? Y vamos a tener un pico importante en el mes de diciembre. Las reuniones del Cabildo se llevan a cabo en agosto. Por lo tanto, lo que efectivamente el Cabildo vio fue el inicio de la epidemia. Y luego, bueno, empiezan a aumentar los casos hasta que llega a este pico que se da entre noviembre y diciembre. Paralelamente, mientras están o se desarrollan estas reuniones o cabildos extraordinarios, el intendente de Concepción envía un informe que llega más o menos en septiembre, llega a Santiago, y que se le envía a Ambrosio Higgins, y para darle cuenta en el fondo de lo que está pasando en Concepción, y Ambrosio Higgins le traspasa esta información al protomedicato, quienes van a elaborar también un completo informe de lo que estaba ocurriendo en Concepción. El protomedicato, frente a estas reuniones del Cabildo de Concepción, toma el mismo lineamiento de Martínez de Rosa. De hecho, aparece en sus informes. Quedan 2 minutos. Ya, Gran Maca, gracias. Y toman entonces estos lineamientos de Martínez de Rosa y plantean que Concepción está amenazado de una casi total despoblación en caso de no tomar las medidas necesarias para la epidemia que empezaba a desarrollarse. Y el protomedicato entonces sigue estos lineamientos de Martínez de Rosa y plantean finalmente que se debe volver a tomar las medidas de aislamiento, además de medidas que permitieran purificar el aire. La respuesta del protomedicato, ellos saben que su respuesta va a llegar tarde a Concepción, que ya la epidemia está un poco desencadenada,
pero igualmente envían este informe para tratar de tomar la mayor cantidad de medidas posible. Bueno, ¿qué es lo que podemos desprender un poco respecto de esta forma que van a tener el Cabildo de Concepción, que es como la institución, ¿no es cierto?, que en ese momento puede reunirse y tomar las medidas más concretas? Yo creo, como les decía al inicio de esta pregunta, de cómo responde la sociedad de fines de la colonia frente a una emergencia sanitaria, nos permite mirar como varios elementos que a veces no siempre los ponemos como en conjunto. Por una parte, que todavía en el marco de la monarquía hispana, Chile aún es la Capitanía General de Chile, igualmente va existiendo y se va desarrollando esta noción de que la salud es parte de las responsabilidades que deben tomar los gobiernos. En este caso estamos hablando del Estado borbónico, ¿no es cierto? Pero no se ve como un tema finalmente que esté, la salud que esté circunscrito al ámbito privado. Lo está en un montón de aspectos, pero comienza a tener una importancia en lo público también. Y ello, bueno, tiene que ver justamente con que la enfermedad no solamente, y nunca va a ser así, ¿no es cierto?, es solamente algo que afecta el mundo privado, sino que tiene repercusiones importantes en lo público, y de esa manera las decisiones que se fueron tomando en este marco de las reformas borbónicas, la implementación de los nuevos protomedicatos, la necesidad, por ejemplo, la preocupación por el tema de la despoblación de los territorios, van a ser relevantes en las reacciones que van a tener las autoridades coloniales, y en este caso vemos que hay como un encadenamiento muy interesante de la autoridad más local, que es el cabildo, el intendente, Ambrosio Higgins, que, ¿no es cierto?, en el momento estaba a cargo de esta capitanía general, y también, ¿no es cierto?, luego Ambrosio Higgins también reporta esto a las autoridades de la monarquía. Entonces vemos cómo finalmente se entrecruzan las diferentes instituciones para dar respuesta a la emergencia sanitaria que había provocado la viruela.